Iniciemos. No, perfecto. Primero, pues saludarlos a todos. José ya se acaba de conectar. Andrés, Andrea. bienvenido. Sí, Andrés sí lo vi antes cuando estaban ya hablando. Saber Buenas si están tardes. viendo mi No los pantalla. saludé porque están hablando ahí. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, José. Andrés, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo Hola a les ha todos, ido? buenas tardes. José Hola, Rafael. Buenas José, ¿cómo tardes, estás? Andrés y José, que no nos habíamos saludado. Bueno, ¿están viendo la pantalla? Sí, Sí, señora. señora. Orden del Perfecto, a ver, lo ponemos en modo compartir para... No, pero ahí se ve bien y así yo veo qué diapositiva sigues. ¿Ven bien ahí o se las está pongo? es muy pequeñita, pero bueno. No, Amplíalo un espérate, poquito ahí donde está el 100%, ese signo aquí. más. Súbelo ahí un poquito eso. Eso, y voy a quitar esto de acá para que no estorbe. Elenita, perdón, o ya iniciamos el proceso con la presentación del orden del día o ya verificaste el quórum. Si no, vamos con el orden del día, que vamos con el punto primero, no, el quórum, estamos todos los miembros, está Francisco, está Andrés como delegado de la Junta, estás tú como veedor, está José Rafael como el otro miembro de la comisión y estoy yo, podemos dar inicio. Fabio creo que está en una reunión en el CAR en este momento y no se va a poder conectar, de manera que tenemos quórum, estamos todos los miembros de la comisión para poderle dar inicio. ¿Puedo pedir la palabra? Estaba mirando con anticipación la cantidad de torneos, Elenita. Son bastantes, no sé si como regla general tú los lees y se analizan todos y cada uno, o simplemente como una recomendación para agilizar este tipo de reuniones, podrías tú hacer un listado y solamente nos dediquemos al estudio donde ocurren casos especiales. Es mi recomendación si fuera atendida por los demás miembros de la comisión. ¿Qué opinan los miembros de la comisión de la propuesta del doctor Edmundo? Yo la apruebo. De acuerdo. Sí, a mí me parece bien. Mencionar el torneo, sin novedad, seguimos para adelante. Gracias. Exacto. Ponemos, a ver, y también hago otra sugerencia. ¿Quieren que leamos el nombre del torneo, damos el nombre del juez y seguimos? O sea, no miramos penalizaciones cuando son normales, solamente casos especiales. ¿De acuerdo? De Correcto. acuerdo. Me parece bien. Perfecto. Entonces, en el punto 1, Edmundo, muchas gracias por la sugerencia y creo que va a ser más rápido para todos. Tenemos la aprobación del acta 29, que fue el 19 de mayo del 2026. Ustedes la recibieron. Recibí unos correos, no de todos, con la aprobación del acta. ¿Hay alguna sugerencia o están de acuerdo con las condiciones en que está el acta? Yo simplemente me declaro informado porque yo realmente no apruebo nada, simplemente opino. Tengo voz, pero no voto. Aprobada. Aprobada. Ok. Y les propongo, antes de continuar, pues que lo vamos a hacer muy rápido, como yo les hago llegar este orden del día con cada uno de los torneos y sus especificaciones, en el acta prácticamente copio lo mismo y si hay alguna sugerencia frente a alguna cosa de algún torneo, lo comentamos aquí. ¿Están de acuerdo? Sí. Perfecto. Entonces, bajo ese orden de ideas, empezamos con un torneo el 19 de mayo, que fue precisamente la fecha de la comisión, en el Club El Rincón de Cajicá, cuyo oficial de reglas fue Carlos Roldán, y no hubo ninguna novedad. Después tuvimos el torneo en Caribana, en Cartagena, del 21 al 23 de mayo, donde estuvieron Carolina León y Diego Toya. Hubo las penalizaciones normales de un campeonato por diferentes razones, sin ningún tipo de, digamos, de problema, aunque sí hubo en este algo que de pronto vale la pena decir, que hubo un jugador que tenía mal anotado un hoyo. Se le hizo la llamada, él en un principio dijo que no y luego aceptó y no hubo problema, o sea, finalmente tampoco pasó nada especial. Luego tuvimos el torneo del Club del Rodeo donde estuvieron Estela Peláez y Esteban Pulido.
del 22 al 23, al 24 de mayo y no hubo penalizaciones. En el Club El Rincón de Cajicá, luego tuvimos el selectivo a la Copa Colombia Senior, que se jugó del 22 al 23 de mayo. El juez fue Carlos Roldán para escoger los equipos por Bogotá para representar en la Copa Colombia Senior. Después tuvimos un torneo en el Club El Peñón, en Girardot, el 25 de mayo, que fue la parada del Mini Tour de Cádiz. Participaron 73 Cádiz y no hubo jugadores penalizados. Luego tuvimos en el 29 y el 30 en Barranquilla el selectivo de la zona de la costa atlántica para la Copa Colombia Senior, donde estuvo Carolina León de oficial de reglas y no tuvo tampoco ningún tipo de problemas en el torneo. Luego tuvimos uno en el Club Campestre Farallones en Cali del 4 al 6 de junio, donde estuvieron Fernando Blanco y Armando Sarria. Hubo 95 jugadores participantes. Hubo un descalificado por un menor score en un hoyo, pero sin ninguna ¿Ese es novedad. Bichu? ¿Ese es Co- Bichu? Bichu. Santiago Rivas es Bichu que anotó mal un hoyo. Ok. Y él ¿Y mismo lo él? reportó. Ok. Se dio cuenta que había entregado mal la tarjeta y él mismo lo reportó. Luego tuvimos en el Campestre de Cartagena del 5 al 7, estuvieron Diego Toya y Luis Benjamín Piñeros de oficiales de reglas. Hubo 83 participantes, fue un torneo infantil. Aquí se presentó un caso que de pronto pues vale la pena mencionarlo y no sé cómo poder uno manejar esto. Hay niños que están empezando a jugar y juegan este torneo de los juveniles y los infantiles. Un niño se demoró buscando una bola tranquilamente 10 minutos, salió la encontró, jugó el hoyo con esa bola, salió a jugar al otro hoyo y después de haber golpeado al hoyo siguiente llamaron al oficial de reglas. Pues obviamente eso genera una descalificación porque después de 3 minutos la bola en juego se vuelve una bola equivocada, el niño terminó el hoyo con la bola equivocada, quedó descalificado y los papás se pusieron furiosos. Sacaron al otro niño del torneo que tampoco seguía jugando, les dieron la oportunidad que jugaran fuera de competencia y no quisieron y mandaron una carta a Juan Carlos como director de la División Junior pidiendo una explicación y que el tema pues de que la aplicación de reglas, que era muy injusto, que como así, se le hizo una respuesta y no volvieron a decir nada, yo le ayudé a Juan Carlos a hacer una respuesta bajo, digamos, el número de reglas y las cosas aplicables y una explicación bastante amigable, digamos, pero muy clara de la razón por la cual no había nada que hacer y las reglas había que cumplirlas. Luego tuvimos el torneo del Campestre de Armenia que se jugó del 5 al 7 sí, en Armenia, que estuvieron Álvaro Vélez y Luis Guillermo Valencia. En este torneo también se presentó un problema, digamos, que fue aburrido, es más, llegó una comunicación del presidente del club en que Diego Agudelo fue descalificado por la regla 1-2, que es código de conducta, y el otro jugador, el jugador implicado que fue descalificado, ¿cómo es que se llama, Sandra? Germán Páez. Fueron descalificados el uno por tener un hoyo mal anotado y el otro por código de conducta que era su anotador. Son jugadores de mucho tiempo atrás y digamos que llamaron y se armó problema en Armenia. ¿Qué pasó? El jugador que anotó mal un hoyo se dio cuenta desde el primer día. Y el anotador también. Ellos hablaron y dijo, no, no vaya a decir ahorita que no me vayan a descalificar, yo quiero jugar el torneo completo y acordaron quedarse callados. El señor que había anotado 2 golpes menos ganó la competencia, recibió la copa y luego llamaron a devolverla. Esto generó un escándalo allá en que cómo era posible que jugadores de ese nivel, o sea, el club está muy molesto porque son 2 jugadores de mucho tiempo. Tengo entendido que siempre han tenido buen comportamiento y en este torneo metieron las patas. Entonces,
Es un tema que no sé si ustedes consideren que se deba hacer llegar alguna comunicación al club o no. Como les digo, Iván, creo que se llama, el presidente del club me llamó, pues en cierta forma como pidiendo excusas y siendo como vocero de que quería un fair play en los torneos y que si nosotros considerábamos que debía haber algún tipo de sanción, que lo hiciéramos sin ningún inconveniente. Entonces, no sé ustedes qué opinen frente al caso, si se deja de ese tamaño o si actuamos y mandamos alguna comunicación al club o si se lo llevamos a la junta. No sé qué piensan de esta situación. Se aplicaron las normas de acuerdo con lo que ocurrió y pues el asunto es, claro, simplemente si el presidente del club llama a que se aclare o que se mande alguna o que se penalice a los jugadores por algo, no te entendí muy bien, Elenita. Él dice, les voy a leer aquí al final, copié el correo porque él finalmente mandó un correo, no sé si tuvieron la oportunidad de leerlo. Andrés, ¿tienes la mano levantada? Sí, no, yo creo que ellos sí incurrieron en una falta grave que fue ocultar este tema Sí, y creo que amerita como una comunicación indicándole lo importante que es el cumplimiento de las reglas de golf en los torneos. No los vamos a sancionar más, diría yo, y que quede en la hoja de vida eso que habíamos dicho, dejárselos ahí anotados, porque me parece una falla grave, pues, como de esconder un tema, ocultar un tema, porque yo sé que un torneo es caro y lo que ustedes quieran, eh, pero independiente que haya ganado, no me parece muy mal hecho y sí, pues como que queda con copia a la hoja de vida, pero la comunicación. Andrés, el caso es quién envía la comunicación. Yo creo que la comisión de juzgamiento no, lo debe enviar la Junta. Sí, si quieres, mándalo a la Junta y lo recomendamos. No hay ningún problema. Ok, perfecto. Con recomendación. A la Junta le gusta la anotación con recomendación. Perfecto, ok. Yo Es mi opinión. creo que este va más allá de las reglas. Es un problema de Sí, deshonestidad absoluta. Y creo que eso es lo que tenemos que corregir en este país. Y no se puede pasar por alto. de acuerdo. ¿Y la comunicación dirigida al club para que se la hagan llegar a sus socios o o en qué condiciones o cómo consideran que lo debemos hacer? Eso ya es por Remite la carta iniciativa. del club, remite la carta del presidente del club, conjuntamente con la comunicación a la Junta, y la Junta determina si quieres. Perfecto. Entonces yo te hago llegar eso, Andrés. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Ese es el caso que tenemos ahí. Esperen, vuelvo al sitio que les estaba leyendo eh, Armenia. correcto, espérate que estoy llegando. Ok, eso fue en la primera semana. En la segunda semana en el campestre de Armenia no hubo ningún problema ni ningún descalificado. Tuvimos también el torneo en el rancho, donde estuvieron Carlos Roldán y José Rafael Vivas acá presentes en el Nacional Senior. No hubo jugadores penalizados. Espérate que aquí, ¿por qué me dejó de moverse esto? Ok. Em, ¿Qué pasó aquí? Hubo una persona que fue amonestada por juego lento, le llamaron la atención, en el informe dicen que se tomaba más de 60 segundos y después de llamada de atención mejoró su ritmo de juego. ¿Tú tienes algún comentario especial frente a eso, José, que estabas allá? Sí, lo que pasa, los señores estaban molestos, era básicamente porque los autorizaron a hacer refrigerio y después de un momento a otro les dijeron que no, que tenían que continuar con el juego. Obviamente, pues eso ocasionó una demora o una pérdida de posición en el campo y pues
me dicen a mí o nos dicen a nosotros, a los oficiales de reglas, que les hagamos seguimiento a los señores. Entonces, pues comenzamos a hacerle seguimiento. Efectivamente, pues sí son más lentos de lo normal, pero agravado con el haberse sentado a tomar el refrigerio, pues obviamente estaban fuera de posición, estaban trancando todo el juego. Los señores hacen un esfuerzo y se ponen al día y pues digamos que no pasó a No hubo mayores. problema. Sí, no. Ok. Y el compañero del señor también se puso molesto por la razón de que lo habían dejado sentar y que después les habían dicho que no. Y entonces me vociferó y dijo que eso era el colmo, que no sé qué. Y bueno, sin embargo, tampoco pasó nada. Le advertí al señor que por favor se comportara y ya, ahí quedó todo. Pero nada más allá de sencillamente hacerles un seguimiento como de 2, 3 hoyos para que se pusieran al día. Mejoraran el ritmo de juego, no se pusieron al día nunca, pero pues digamos que con la cantidad de jugadores que había no hubo dificultades para terminar el día. Ok. Yo pienso que, y eso sí solo sería algo para anotar y tenerlo en cuenta de pronto para que tú le digas a William o la junta le diga a William, y es que o decidan si sí pueden o no pueden tomar refrigerio. Si no pueden tomar refrigerio, que les adviertan desde el principio que no lo van a hacer. Con eso los jugadores están advertidos y toman precauciones. Y lo otro, pues, que es una cortesía en los torneos de la federación, ofrecerles algo, pues que digan que se les van a dar después de jugar y pues cada jugador verá. Igual tampoco es que no puedan entrar al baño y no puedan ir a tomar algunas cosas como agua para poder seguir, pero que sí sean claros en que sí hacen refrigerio o no hacen refrigerio. Ok. Andrés, ¿tienes la mano levantada? Gracias, José. No, José, precisamente te iba a preguntar ese tema porque en esa división es, de lo que me han dicho es que solicitan que por favor haya refrigerio, que ellos están acostumbrados, etcétera, etcétera. Cosas con las que a veces no estoy muy de acuerdo, pero bueno. Eh, y se les dijo en ese momento, digo que es un tema también, y estoy de acuerdo que William no se diera que veía que no iban a terminar o qué, y les comenzó a pedir que siguieran. Es un tema de manejo de torneo, me parece a mí. De acuerdo. Y hay un comentario que yo quisiera pues que la comisión esté enterada. Em, Ustedes saben que se están haciendo en este momento encuestas después de los torneos para tratar de tomar las medidas correctivas frente al descontento o mejorar el contento en los torneos y se están haciendo encuestas después de cada torneo. Uno de los puntos álgidos ha sido el refrigerio. Es la calificación más baja que recibimos en los torneos. Entonces ahí hay, digamos que un contrasentido que yo he expuesto, porque en la medida en que queramos dar un refrigerio, súper refrigerio, que queden felices, pues el ritmo de juego no da y los jugadores no terminan. Entonces ahí es un tema de una decisión, digamos que hay que tomar qué prevalece o en qué momento sí o en qué momento no, o si se establece que se llevan en bolsas o no, sabiendo que la calificación pues no va a ser buena, porque los jugadores les gusta sentarse y tomarse media hora para su refrigerio y cuando eso no se da, muchas veces las malas calificaciones son dadas por esa razón. Entonces, pues me parece importante que la comisión tenga claro el tema de las encuestas y el resultado que están arrojando. Uno de los puntos más negativos ha sido el tema del refrigerio. ¿Ok? Es una Bueno, mala costumbre que se venía haciendo. y la gente no lo perdona. El refrigerio no lo perdonan y muchas veces califican los torneos por la calidad del refrigerio, más porque por la calidad de otras cosas. Entonces ahí complica un poco la vida de qué manejo le damos, para un lado o para otro. Es difícil. Digamos que en este torneo lo que hicieron es que les autorizaron a un consumo X de un valor, y entonces pues podían pedir lo que quisieran, y pues eso ayuda, pero el pedir lo que quisieran pues les daba
para tener un rango, o sea, Morchón, no es que se puedan sentar. Entonces, si no se pueden sentar, pues obviamente ya comienza a haber problemas. Sin embargo, con los 120 jugadores que había para ese torneo, yo le dije Quedaba a mal. William, claro, yo le dije a William que por qué no los sacaba a todos en un solo tirón y les daba un espacio de media hora para hacer el refrigerio y nos daba el tiempo sin problema. Pero él dijo que no, que tenía que hacerlo los tiempos, o sea, 2 jornadas. Entonces, le dije yo, mire, se gasta lo mismo y tiene menos problemas, pero pues a veces él trata de seguirse a una norma que tiene y pues no accede a esa facilidad que había por la cantidad de personas de poderlo sentar media hora. O sea, si los jugadores se sientan media hora, están tranquilos, no pelean con nadie. Bueno, en fin, hay que verlo y no todas las veces se No es podrá hacer. fácil. No, No no es se fácil. puede. Eso te iba a decir. Eso no. Si tú tienes un campo con 140 jugadores, no los puedes sacar en un solo No tea da, time porque no da, tienes no una da. espera de hora y media tranquilamente en el cruce y se te vuelve un desastre. Claro. Sí, pero bueno, entonces continuamos. Después tuvimos en junio del 12 al 14 la tercera parada del Tour Elite en Medellín. Hubo muy pocos jugadores con el Tour Elite, están bajando las inscripciones bastante. Hubo 35 jugadores, no hubo problemas especiales para comentar. Se jugó con asiento mejorado. Después tuvimos el torneo en Pueblo Viejo, donde estuvieron Jaime Sanín y María del Pilar Tobón. Este torneo estuvo con bastantes jugadores, tuvimos 139. Aquí estuvo María del Pilar Tobón de auxiliar, fue su primer torneo como auxiliar, que creo que es lo que vale la pena comentar acá. Y la observación o las recomendaciones de los jueces que estuvieron ahí son muy buenas, que es una persona que muestra mucho interés y que se le veía buen conocimiento y frente a todas las dudas no tenía temor en preguntar, de manera que ahí tenemos información a otra posible juez, es de Bogotá y que está pues muy interesada y que le estuvo muy atenta, muy puntual, muy bien, que me parece pues importante. Luego tuvimos el Campeonato Nacional, la Copa Donovan y el Tiempo que se jugó en el San Andrés. Estuvo Camilo Calosdi de oficial de reglas. Se jugó del 25 al 28. El torneo no tuvo ningún tipo de problema ni nada. Se jugó muy bien. Hubo bastante gente, curiosamente. El domingo había bastante gente siguiendo la final. Se fue a playoff. Ganó Luna en el hoyo 37, Santiago Luna. Salieron a playoff después de 36 hoyos a definir la final de hombres. En mujeres sí ganó esta niña, le ganaron a Cristina Álvarez en el hoyo 6 y 5 por jugar, o en el hoyo 20, 30, 31, pero estuvo bastante bueno. Luego tuvimos en el Club Campestre de Bucaramanga 2 semanas seguidas de competencia. Estuvieron de oficiales de reglas Ramón Santander y el doctor Rebollo, que les comento del club llamaron a pedir el favor que fuera él el que juzgara los 2 torneos. Lo aprecian y lo quieren muchísimo. De manera, doctor Rebollo, si hay algún comentario especial que fue el que le hiciste, le aclaraste al doctor Edmundo al principio de la reunión. No sé si alguien quiera, porque hubo un derecho de petición que presentó un jugador que fue descalificado y el derecho se le contestó y ya, así quedaron las cosas. No hubo mayor inconveniente, no hubo ninguna otra cosa, ¿verdad, Francisco? No, en la primera semana simplemente una jugadora, igualmente eh, no tan joven, pero era su primer torneo, jugó, perdió una bola, eh, le insinuaron la compañera de juego que jugaba una bola provisional, pero habían gastado ya más de 4 minutos, 5 minutos buscando la bola, jugó la provisional y cuando regresaba al green, que fue donde la perdió, la vio y resolvió jugarla y finalmente siguió jugando con esa bola y se descalificó por bola equivocada. Esa
fue el único incidente en esa primera etapa. Y había en la segunda semana que jugaron handicaps bajos, hubo hay muchos que parecen DQ que no se presentaron. Ustedes saben que después de las segundo día, tercero que les hacen fiesta, el cuarto día hay muchas deserciones de Los los guayabos. jugadores por motivos alcohólicos. Hubo un caso que se está estudiando, que sí quiero comentarlo. El último día no se pudo recopilar toda la información y el director del torneo y Ramón quedaron de recoger la información por escrito de un Cadi que pone una queja. Después de 9 hoyos, se queja el jugador de la grosería del jugador, que le botaba los palos, etcétera, y el Cadi le dijo que sentía mucho, pero que no le seguía cargando, que si quería seguir jugando, jugara él, porque él no le cargaba. En el cruce, fue en el hoyo 9, en el cruce, fui a buscarlo, a ver qué estaba, y lo único que encontré en el camino fue la cachucha de él. Hablé con los jugadores que estaban con él. Estos jugadores dicen, no, no pasó nada. Y los Cádiz que estaban ahí me dijeron, sí, sí pasó. Al Cádiz se le pidió un informe por escrito y hasta el domingo que terminamos, porque esto fue en la tarde, todavía no había pasado el informe al Cádiz de lo que había sucedido y ellos quedaron de hacer la investigación correspondiente. Este jugador es un jugador independiente y no lo conocí su cachucha nomás. Del resto, pues nada especial, solamente un caso un poquito triste, simpático de un jugador que en un hoyo hizo 16 golpes, perdió 3 bolas, se logró desesperar un poco, pero se pudo recuperar y jugó el último día sin ningún problema. Obviamente, pues el resultado no le dio. Bueno, pero apuntó bien 16, no hay problema. Ok. Bueno, continuando, después tuvimos el torneo de junio 27 a 29 en el Club Campestre de Pereira, donde estuvieron Álvaro Vélez y Estela de Peláez. No hay ningún tema para resaltar. Después se jugó en el Campestre de Cali el sexto campeonato nacional senior, donde estuvieron Fernando Blanco y Armando Sarria de oficiales de reglas y no presentaron tampoco ningún tipo de problema especial. El Club Campestre de Pereira, de julio 2 al 5, donde estuvieron igual Álvaro Vélez y Estela de Peláez. No hubo jugadores penalizados, no tuvieron ningún tipo de inconveniente. Y ese fue el último torneo que acabó el 5 de julio, el de Pereira. Esa es toda digamos, el resumen de los torneos que tenemos. Aquí tenemos lo que les leí, que le voy a hacer llegar al doctor Andrés de los anexos del comunicado que recibí del Club Campestre de Armenia. Y nada más, tenía acá por si querían ver la tutela, el derecho de tutela que el doctor Francisco nos pasó en su... Pero Peticiones. pues... Derecho de petición. Perdóname, el derecho de Ah, petición y con su respuesta que ya está pues tratado. Entonces, no sé si tengan algún punto adicional para que miremos en puntos varios o si no, siguiendo la instrucción del doctor Edmundo. Yo tengo tres punticos. A ver, Andrés. Sí, señor, gracias. En la reunión pasada miramos el tema del señor Rodríguez, el papá de este niño que lo pasamos se lo pasamos a la Junta para ver si lo mandaba a la comisión disciplinaria. Fue pasado a la comisión disciplinaria, pero adicionalmente y siguiendo lo que estipulamos en los torneos, se le envió una comunicación que se las voy a compartir en el chat,
Si a quieres, Juan dejo de Carlos Ruiz. compartir. ¿Quieres que yo deje de compartir para que tú lo puedas hacer? ¿Ya cierro No, acá? no la tengo aquí a la mano, no la tengo aquí a la mano. Ok. Se las paso ahorita, en la cual le indicamos que vamos a hacer el tema de el derecho a que se presente, mucho el derecho a sacar a una persona del torneo, y por 2 torneos no se va a dejar entrar al campo a este señor Rodríguez. Perfecto. Entonces, esa fue una decisión que se tomó. Vamos a ver cómo pues ya la disciplinaria actúa. Otro tema que quería hablarles y preguntarle a Lenita, tuvimos mucho éxito en el tema de la capacitación que diste la vez pasada a los oficiales de reglas. Me parece importante seguir con ese tema. Yo sé que la agenda ha estado muy, muy, muy ardua, pero yo creo que eso es, y mirando pues todo lo que pasa, todos estos temas, insistir, persistir y volver a insistir en el tema de las reglas, no solamente en oficiales, sino digamos en el caso de los niños, ese tema de los 3 minutos, y los papás que definitivamente son los que se tiran a los chinos. eh, hay que decir, mire, es una regla, no pasa, es un golpe, ese es el golf, se sigue para adelante, se genera carácter, como en la vida. Eso, empezarles a decir y enseñarles, y eso es una de las cosas bonitas de este deporte, que genera carácter y no pasa nada y seguimos adelante. Entonces yo creo que esos mini cursitos, esas reglas básicas a los niños, aunque también sería muy apta para los adultos, sería supremamente importante seguirlas. Entonces, tú has hecho unos cursos espectaculares, y tratemos de seguir ese tema, porque me parece que la educación es el fundamento que tenemos que seguir. Perfecto. Tú sugieres, Andrés. Haces un calendario de esos cursos para que realmente le demos más formalismo. Creo Ok. yo. Congeló. Listo, muy bien. Calendario de charlas. Ahora yo les hago una pregunta, a ver ustedes qué opinan. Hacemos uno especial para niños, o sea, yo pensaría que podríamos hacer uno solo para niños donde los de la división junior, por intermedio de Juan Carlos, hacerles llegar a todos algún tipo de presentación, tratar que sea obligatorio y que asistan los papás, no sé de qué manera, para que los niños se vayan involucrando y hacer aparte de los niños y los adultos, porque no sé cómo lo vean o cómo opinen que lo debamos hacer. Esta charla, Andrés estuvo presente, la verdad fue una iniciativa chévere, hicimos una charla abierta al que se quisiera inscribir, no una charla para jueces, una presentación de las reglas básicas. Estuvimos seis expositores porque la misma voz durante 2 horas cansa. Entonces lo hicimos con 6, aprovechando la ida a Panamá y la gente que acaba de certificarse con nivel 3, también para que tuvieran digamos, la oportunidad de aprender a exponer. Hicimos toda una preparación, hicimos varias Estuvo simulaciones, magnífica, hicimos varias simulaciones. todos uniformados, estuvo magnífica, realmente magnífica estuvo. Ay, Andrés, gracias. Yo creo que valdría la pena repetir la misma. Es que finalmente tú no puedes modificar Eso, las reglas porque es que las reglas son las mismas. sí. Entonces, digamos que esa fue una presentación hecha. Pues yo la hice, la verdad, tratando de escribir de la manera más clara posible las reglas y las básicas. No meterse uno que si yo estoy en el área de penalidad y le pego un sapo y no salgo, no, lo básico, y que tuvieran, se les abrió un espacio muy corto de preguntas, que las mandaran por el chat, y uno de los presentadores, Carolina León, estuvo manejando las preguntas y lo habíamos cuadrado desde antes. Ojo con las preguntas, ¿no? Si hay alguna pregunta que el que la está leyendo no la tiene clara, ni la haga, porque no podemos correr el riesgo
de empezar a patinar en y puede pasar, ¿no? Hay ciertas preguntas que generan discusión entre nosotros mismos y podemos durar medio día discutiéndolas y no llegamos a un acuerdo. Entonces hay que tener cuidado con las preguntas que se lanzan así Por eso pedimos que fueran escritas. Pero tú estarías de acuerdo, Andrés, en que las repitamos igual nos ponemos... Ok, Repitámosla. yo Y la programo. otro tema que tengo, Elenita. adelante, doctor Edmundo. No, muy bien, esos temas son importantes, a menos que llame el presidente Trump y nos haga cambiar descalificaciones. Vaya, Otro vaya. tema que tengo, y es un tema que pues iba a hablar con el doctor Francisco, pero aprovechando que José también está aquí y es patronador y creo que cabe en la comisión de juzgamiento, es el tema de patronamiento. Me gustaría, digamos, pasar un informe a Junta de qué campos están pendientes de patronamiento, porque ahí tenemos unos campos que se hacen torneos, son difíciles, que patronen, porque yo quiero generar una recordación en la Junta y que quede ahí metido. Mire, este campo se ha contactado, se ha hecho, no sé qué, para que no nos metan en el calendario, porque es que no podemos seguir en ese tema de tener campos que no están completamente patronados para, para el calendario de torneos y ya estamos muy próximos a comenzar a hacer un tema de calendario para el próximo año. Entonces sí me parece muy importante. Y generar, mucho, hacer el patronamiento como que le dicen a uno, no, dígale a Rebollo que llame allá, que no sé qué, que patrone ese campo. Es que no es tan fácil. Mucho. Hay una, entonces empezar a hacer, y es una campañita de mercadeo que inclusive podemos mandar una cosa para que salga en redes. ¿Qué se necesita para patronar un campo? Entonces ponemos No, ahí los requerimientos. para Y generar. tienen que tener mojones, tienen que tener las distancias. El club cubre los gastos del viaje del patronador, las tarifas, un tema, una fichita, y se le manda a los clubes, ya como para que lo tengan súper claro, la metodología, aunque ellos yo creo que se la saben en la medida que ya les toca pagar, pero hacemos una laborcita informativa, chévere, porque sí tenemos pues, que lograr que todos los clubes estén patronados. Es que hay unos que son muy tercos, demorados, y friegan y friegan y friegan y hacen torneos. Y las implicaciones que tienen no estar patronados, muchos están sacando un handicap de mentiras. Doctor Londoño, ya que toca el tema que me parece importante, me gustaría dar algunos datos, específicamente preguntarle a usted cuál es la política de la federación para esos patronajes. Desde el año pasado estamos hablando y hemos hablado en repetidas ocasiones con una que fue su instructora allá en San Andrés para el patronamiento de la Macarena. Y cada 15 días que sí, que ya, porque llaman que lo patronen. Y cada 15 días que uno habla, ay, la Junta se reúne, dentro de 3 días vamos a tocar el tema, a ver qué se puede hacer. Y es un campo que no está patronado porque le han hecho cambios significativos. Hablo con Cúcuta específicamente. Cúcuta hacen un torneo de la división junior y me llama Juan Carlos que cómo así que le manda una carta que hay que patronar porque la federación pasó las cartas. Entonces le digo yo, Juan Carlos, dígale al presidente que me llame porque sí está patronado recientemente una sola marca para mujeres, las otras están vencidas. En Bucaramanga tuve la oportunidad de hablar con el presidente y me dijo, no, pero está todo patronado. Le dije, no, señor, ustedes están desde enero vencidos. Ah, señor, se les informó, se les avisó y pasa desapercibido y pasa por encima. Clubes como Briseño llevamos 2 años, no a 1 año, con cambios y mientras la federación le siga aceptando las tarjetas, pues no hay afán. Estuve personalmente con William Vinasco, le he hecho seguimiento a él y lo he llamado. Y hasta la fecha
habíamos quedado que se hacía en junio y ya vamos en julio. Lo que pasa es que no me dijo de qué año, pero No, estamos... Lucho, yo sé que tú has hecho esa labor, Francisco, y por eso es que la quiero escalar. Y ya tiene que ser un tema de la dirección de la federación y quiero que Natalia se apersone un poquito de ese tema en el relacionamiento con los clubes y nos ayude porque es que eso tiene unas implicaciones transversales en la designación de los torneos, en los handicaps de los jugadores, etcétera, etcétera. Entonces, escalémoslo. Mucho, un informecito bien hecho, bien concreto. Mire, esos están vencidos, próximos a vencerse en los próximos 6 meses, porque hay que involucrar a la administración más de lleno y que la Junta tenga esa visión, porque alguien conocerá el delegado de la Junta en Medellín, tendrá que hablar con el, con el del rodeo y para que la Macarena lo haga. Tenemos que utilizar la fortaleza institucional de la federación, que no quede solamente nosotros 5 en ese tema, sino utilizar toda la fortaleza institucional para lograr los objetivos. Y si no lo logramos así, como dicen, a las buenas, pues lo hacemos De un poquito acuerdo, más a las buenas. de acuerdo. Pero también creo que es importante que no hagamos lo que hemos hecho en Caribana. 2 años y 7 meses haciendo torneo en un campo que sabemos de antemano que no está patronado. No debería ser Entonces, me parece que uno no puede programar torneos ahí. Y lo sabíamos todos. Y lo sabían ustedes en la Junta y lo sabía todo el mundo. Entonces, se siente uno que no hay respaldo tampoco. Quiero meterlo en el orden del día, entonces por eso es que, pues, era un tema de los que hoy que no pudimos seguir hablando, te tenía ahí, y para ponerlo en el orden del día de la Junta. Entonces, ya quedando en el orden del día de la Junta, nos queda mucho más fácil hacer la presión. Perfecto, yo puedo, Buenísimo. Listo, me entonces, parece muy bueno, importante y obligatorio, sacar definiciones. que sea obligatorio Ent- para cualquier torneo que el campo esté patronado. Eso lo puedo insistir yo Correcto. también. No es Perfecto, Edmundo. Y buenísimo el apoyo, de verdad, Andrés y Edmundo, creo que es tener la visión del deber ser. Me parece espectacular oírlo. Buenísimo. Y gracias. Ok, Y ¿algún otro tema? Es que tengo que retirarme. Perdón, tranquilo, Edmundo. Voy a hablar un segundo precisamente del patronaje de la Florida, pero tranquilo. te Es agradezco y muy buenas tardes. a Muy ti muchas amables. gracias. Gracias por Gracias. haberte Doctor Edmundo, conectado. muchas gracias. Chao, Gracias. Edmundo. Esto al mundo. Ok. Bueno, Ahora, ahora que estamos en familia, vamos a hablar de la Florida. No, vengan, es que yo lo comenté ya y Andrés, creo que también, el tema de pensar en hacer los 12 campos en la Florida, que lo podemos hacer perfectamente. O sea, tenemos Déjenme, 3 yo marcas. hice un pequeño ejercicio que se lo compartí a Francisco esta mañana, se los voy a, de pronto ustedes ya lo han hecho, porque ustedes saben más que yo que de esto. Permítanme un segundo, lo paso aquí. Ahora que quedamos en familia y sí Mm, me hicieron reír, deme- ya deme- ya nadie nos va a sapear. No, pero el mundo es de los nuestros, el mundo nos ayuda mucho. Total, Eh, total. Y me pareció buenísimo que fuera él el que dijera que pasemos esto más rápido, hacemos estas comisiones rapidísimas y no entramos a mirar qué pasó en cada torneo con cuántas penalizaciones. Perfecto. sí, está muy bien. Y la idea de patronar 12 campos en la Florida, no, claro que se puede, Perfecto. pero poder Es hacerlo. viable, Lo que sí es van a importante, quedar patrones muy parecidos, ¿no? claro, No eso vale es la pena, importante. no vale la pena hacerlo en ese sentido. Hay que Por definir qué eso, se quiere y por qué se quiere eso. No, yo hice a ver, aquí el ejercicio. lo vas a compartir? Ahí está, ya va a entrar. Sí, Ok. aquí.
Entonces, esta es como la combinación de marcas. Sí. Esta es la distancia que tienen aquí, rojas para 9 hoyos, blancas para 9 hoyos y azules para 9 hoyos. Entonces tenemos básicamente 6 combinaciones, que es rojas con rojas, rojas con blancas, rojas con azul, blanca con blanca, blanca con azul y azul con azul. Aquí está el patrón del campo que tenemos ahorita. Es bien interesante, pues este es de damas. Este campo lo tenemos solamente de damas. Patrón alto. Es un campo es un campo que de rojas es difícil. La combinación con el blanco, el blanco sí tiene una dificultad y el azul es bien complicado también. Y miren la variación en curva. Entonces, digamos, yo creo que aquí este rango de rojas, azules y blancas, yo no sé cómo van a dar los patrones. No sé si esto mucho, qué tanto se puede hacer en escritorio, qué tanto necesita visita. Necesitamos esperar que el campo esté medianamente jugable como para tener todas las condiciones de que tanto rueda la bola, etcétera, etcétera. ¿Cuándo lo podríamos hacer? Que ustedes, que son los expertos, me ayuden en ese tema, a ver por dónde lo metemos. Yo estoy en el comité de la Florida, entonces a ver cómo lo manejamos. Andrés, José, adelante, José estuvo ya visitando el campo con Eso me Carlos dijo Roldán. Francisco. Yo hablé con Francisco esta mañana, pero digamos que de lo que tú planteas ahí, pues eso es viable. Solamente para aclarar, las marcas rojas que están patronadas solo están patronadas para mujeres. Entonces no se Correcto. podría Aquí combinar lo tengo en para género, hombres. damas, caballeros y caballeros. Correcto. Blancas y azules en caballeros. Creo, si mal no recuerdo, porque yo fui a hacer ese patronaje, rojas era para solo damas, las blancas sí se dejaron para ambos y las azules solo se dejaron para caballeros. Entonces, digamos que como tú lo planteas ahí o como yo lo entiendo, de pronto estoy equivocado, la combinación no se podría hacer sino dependiendo de qué tipo de torneo es, si es para mujeres, si es para hombres, si es... entonces, se podría y no. Depende de lo que Así tú quieras serían plantear 12 ahí. campos. Si tú lo metes, todas las marcas para damas y caballeros, son 12 campos. Es bastante, ¿no? Exacto. Eh, termina, Francisco, José, que yo, habla tú porque pues ya hablamos y la tenemos clara los dos, pero habla tú. no, habla tú porque tú fuiste y Bueno, después les hago unas aclaraciones sobre ese patronajo. Si bueno, nosotros hacemos 12 campos, hay que patronar los 12 campos. claro. Ahora bien, Ok. miren las distancias a ver si vale la pena. Es No, que, lo que yo digo es que, digamos, como es un campo de 9 hoyos, uno patrona 9 hoyos rojas para ambos, 9 sí, hoyos blancas para ambos ujú, y 9 hoyos azules para ambos. Ahí son 6 campos patronados, ¿correcto? de acuerdo. Y después son en el informe, ahí sí hay que hacer 12 informes. Entonces, digamos, hay una labor de escritorio mayor que la labor de campo. Sí. Pero mira algo que vale la pena tener en cuenta y es que si entre una marca y otra no hay una diferencia mayor a 25 yardas, lo que tú dijiste, ya lo hiciste, pues no va a haber una diferencia y las curvas van a ser iguales y los patrones seguramente también. Entonces, entre azules y blancas no hay más de 25 y entre blancas y rojas no hay más de 25 confirmado. Tengo la tarjeta que tenían ellos pues hasta febrero. Y ¿Y coincide con el patronamiento? Sí. sí, pero igual digamos que el problema para las marcas sería que no, para los campos, es que no hay diferencia de 25 yardas. Entonces, Sí. mi sugerencia, De pero pues 25 o más, porque estamos hablando, fíjate que en roja son 5.700
frente a pero, roja blanca, pero 6.037, son más de 200 yardas. divídelo entre 18 y verás que no te da 20. Ah, ok, 25 por hoyo. Yo dije, pero no, listo. Sí, perdón, por hoyo. Sí. Ok, Es que hablando en patronaje no se hace la aclaración, perdón. Entonces, si no hay diferencia de más de 25 entre cada una, una de las marcas, la blanca, se obviaría, pero podríamos hacer una marca más corta que podría ser Yo creo que este 5.300, que campo es le cabe una marca de 5.000 4.800, o de 4.700. 4.000 y pico, correcto. Correcto. Entonces, eliminaríamos una, pero agregaríamos otra. ¿Sí? Entonces, es una manera de verlo diferente y esa combinación que tú propones, pues obviamente se puede hacer. Hay que actualizar el patronaje. Se puede usar el campo con el patronaje actual. Sin embargo, pues yo sé que ustedes fueron. Yo recorrí los 9 hoyos. Green es bueno. Creo que hay 2 que serían jugables. El campo todavía está muy alto, pero pues depende de lo que uno quiera jugar. O sea, pues el campo se vuelve reto porque es un campo en este momento muy acolchonado. El rough tenemos Pesado. 20, 30 centímetros de pasto. Entonces, pues obviamente, si yo no soy muy certero en mis tiros, pues voy a perder bolas a la lata. Y pues si a mí me dicen que tengo que ir a pagar, y voy a poner un ejemplo, 50,000 pesos por el green fee, pero perdí 10 bolas, pues para volver al campo, pues yo me tomaría un tiempo porque me valen más las bolas que el mismo green fee. Entonces, pues es solo Y es por... un campo estrecho, ¿no? Es un campo estrecho. No es tan estrecho, la verdad es un campo... En unas salidas es bien estrechito. Y unas entradas a green, sobre todo. Es bien... El campo, yo también me recorrí los 9 cerraste el hoyos. micrófono, José. Yo también me recorrí los 9 hoyos y la arborización es muy buena. No, es un campo que podemos hacer buenas cosas con él. Sí, ¿Qué me parece a mí? Em, Cuando uno llega y la gente está acostumbrada a jugar sus marcas rojas, blancas y azules. Póngale que sí, vamos a poner una más corta que me parece excelente. Eh, la confusión de las marcas, eso la gente no va a saber qué va a hacer eso. Eh, yo te digo una cosa, para la gente, tantas opciones de pronto inicialmente, teniendo en cuenta el perfil del golfista, etcétera, no es un tema fácil. Tú puedes jugar una ronda de blancas y una ronda de azules, y el autocompletado te marca 2 vueltas. ¿Es así, doctor Francisco? Sí, pero cuando hay que autocompletarte te lo completa con la primera que jugaste, con los 9 Exactamente. iniciales. Tú juegas 9 azules y después te cambias a blancas. Entonces, digamos, esos 9 No, azules te los completa con las 9 azules. te los completa, el autocompletado te lo hace con las azules. Correcto. Y luego juegas otros 9 blancas y te genera otros 18 hoyos de blancas. Tienes que volver a jugar. Mira, a mí me parece que este tema es interesante, hay que verlo, irlo planeando, pero también veo otra cosa. El patronamiento de este campo es viejo y es con las normas viejas, es decir, no tenemos un patronamiento nuevo y han cambiado los parámetros de patronamiento. ¿Qué sugiero yo? Mire, por ahora manejemos el campo como está hasta que podamos recuperarlo y utilicemos el patronamiento que tiene actualmente. Y vayamos estudiando en este tiempo, mientras tenemos un campo, digamos, recuperado, vayamos estudiando esto. No vale la pena irnos a hacer un patronamiento
sin tener esto muy claro, para después tener que hacer dentro de 3 meses otro patronamiento y después otro con otras nuevas marcas. Entonces, Yo me estoy de parece acuerdo, que, digamos. Lo primero que, digamos, arranquemos como estamos. Sí. Lo primero que tocaría hacer es patronar los 3 sets de 9 hoyos, rojas, blancas y azules, y meterle, ahí sí, cuando vayamos a patronar eso, podemos meterle caballeros a las rojas y damas de pronto a las blancas fijo y de pronto a las azules. ¿Por qué no? Pueden sí, haber jugadoras buenas que quieran jugar de atrás. Y, pero fíjate, y después perdón, el tema de meterle el mix es un tema de escritorio. claro, pero mi sugerencia va un poquito más allá, Andrés. Señor. No nos lancemos a patronar ya hasta que no haya una mejor recuperación del campo. De acuerdo a lo que vio José Rafael y sus apreciaciones, yo creo que lanzarse a presentar un campo que todavía está hilvanado, como dicen las señoras en costura, no vale la pena. Sigamos con el mismo patronamiento y démonos unos meses más hasta que Pablo Chica pueda tener un campo presentable con un rough adecuado, con unos fairways que no estén acolchonados, con los arreglos de los greens. Me decía José Rafael que estaban pensando inclusive quitar unos bunkers o de lo contrario habría que rehacerlos y es mejor ver la planeación de esos bunkers antes de sentarnos a hacer un patronamiento ya. Después Estoy quitamos los completamente de bunkers o acuerdo, los... doctor Francisco. Me parece ah, completamente, me parece súper lógico y coherente. Inclusive ahí están diciendo que unos lagos o unos mismos bonques los dejen como unos bonques de pasto o unos Sí. lagos que uno como tipo reservorio ahí. Entonces, eso estoy completamente de acuerdo. Démosle tiempo al tiempo y no gastemos esfuerzos en cosas que van a cambiar. Yo lo que hago ahí también es una sugerencia que me parece que si ya vamos a tener un campo y esperemos el tiempo en que esté en las condiciones, es hablar claramente con Juan Carlos para ver cuáles son las distancias que necesita la división junior y contamos con un campo propio debidamente patronado para poder hacer competencias en nuestro campo. No sé ustedes qué opinan de eso. Claro, claro, ¿Qué te eso es lo parece ideal. si le hacemos una recomendación al comité de la Florida, poniendo punto 1? La Comisión de Juzgamiento recomienda mantener el patronamiento actual hasta que el campo esté en perfectas condiciones de juego. 2, se repatronará cuando estén completamente definidas la condición del campo, las marcas que se van a jugar, entre comillas, definir si vamos a poner una marca entre 4.500 yardas y 5.000 yardas, de acuerdo a la recomendación de la división junior, etcétera, etcétera, etcétera. De acuerdo. Una vez patronado, se revisará la posibilidad de hacer unos campos mixtos. Entiéndase como rojas blancas, ta, 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 ta. Y esa es la recomendación de la comisión y quedamos como muy serios. Se deja de manejar un tema de corredor y ya dejamos una posición fija con este aspecto y también pues les indicamos, dejen listo el campo y después ahí ya moléstenos. Claro. Perfecto, me parece perfecto, Andrés. Y yo te mando esto en el acta y tú la extractas o te Sí, mando sí, sí. aparte. No, no, mándamela ahí en el acta y recomendación para el comité de la Florida. Perfecto. Recomendaciones de la comisión para el comité de la Florida. Mm, Perfecto. listo. Eso le da una institucionalidad al tema y pues ellos verán si el comité quieren ir por encima de eso. Perfecto. Pero queda claro y queda la comisión con una posición Por clara. escrito. Es perfecto, Andrés. Yo Y al sacar el acta lo hago y te lo mando y y me es una dices posición si técnica. Absolutamente.
absolutamente. Perfecto. Y no que se me ocurrió, hagamos y después, pero ¿quién dijo? No, nadie dijo. Todo se puede hacer, pero en su debido mucho no. Vístame despacio que estoy de afán. Primero lo uno, primero Correcto. lo otro, ta. Perfecto, Andrés, me parece la posición y el camino adecuado y serio a seguir. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, ¿algo más tiene alguien? Yo quiero con Andrés, ya que estás conectado, que me regales un minuto. Yo te mandé un correo. No sé, lo podemos tratar acá, no hay problema No, ya. no lo he mirado. Déjame, lo leo ahorita, que he estado fuera de señal hoy todo el día. Yo sé que estás en Urabá antes. Muchas gracias por estar conectado. Muy pilo y Sí, muy no. juicioso. Llegué 4 de la mañana al aeropuerto, pero aquí estamos, Tan lindo, En mil el gracias. Urabá antioqueño. en el Urabá antioqueño. Sí, no está. Ahí donde vieron, ahí en la foto, ahí estuve. Eso es Wow. Puerto Antioquia. ¿Y ese es un planchón o eso qué es, Andrés? Está Es un divina la foto. muelle, es un muelle. Muelle. Súper Es el lindo. muelle de Puerto Antioquia. Súper Mm, lindo. 550 metros de plataforma. 550. Mm. Y esta Grande, ¿ah? pasarela son 3 kilómetros dentro del mar. 3 kilómetros para llegar a tierra firme. Son un poquito más, porque eso atraviesa otro un río y eso son 4.2. Es Ya. como Wow. que el puerto está en Unicentro Sí, y el muelle está en el Andino, más o menos. sí, claro. Pero rico, ¿no? ¿Van en lancha o qué? Sin semáforos y No, sin en carro. tráfico mucho. Qué rapidez. Aquí casi no hay tráfico. Qué Aquí hay delicia. unas autopistas que usted no se imagina. Casi que pistas de aterrizaje. Aquí es doble calzada todo. Y como la comunidad no deja tener peajes, entonces ni sin peajes ni nada. Rico así, rico así. Mm, No, Ve, eso es una concesión que llama Mar 2. Esto es lleno de concesión de autopistas por todas partes. qué Increíble. machero. ¿Y tú estás allá hasta cuándo? Hasta mañana. Ok, bueno. Y yo Listo. te comento lo que te escribí y te cuento Ok. qué pasó. O sea, no sé si lo puedo hacer acá, si me autorizas a hacerlo acá, No, de una dale, por vez. mí no hay problema. Ok, mira, el adendo que se hizo para la resolución del ranking, perdóname, de los criterios de elegibilidad, tenía unos considerandos que yo te mandé de acuerdo a lo que tú pasaste a la Junta y todo. La Mm. división junior contempló